mas siempre así, seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta aquel día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Siempre así, seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta aquel día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. El día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Santo, 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 3 veces santo es nuestro Dios Todopoderoso. Amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio para compartir la palabra del Señor Dios Todopoderoso bajo el tema Jesús dice, yo soy, no temáis, gloria al que vive para siempre. Y esta palabra será compartida nuevamente por nuestra pastora Mariela Díaz. Bienvenidos. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos para escuchar esta palabra sencilla, pero que viene desde el corazón del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos reunimos en familia con nuestro Padre y los hijos de la tierra. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Amén. Preciosos, es admirable hacer un análisis de los grandes ministerios en la historia bíblica. Necesitamos un diagrama mental para entender las escrituras y ubicarnos más o menos cronológicamente. Jeremías existió antes de Cristo, muchos años antes. Uno de los profetas deliciosos de estudiar por su humanidad, por las perspectivas familiares profundas y su sensibilidad por Dios. Pero después del tiempo, años después, David estuvo reinando. Pero ¿qué pasó después del reinado de David? Veamos. Israel se dividió en 2 reinos, formándose el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Jeremías está allí profetizando en el reino del sur antes de ser invadido. El reino del norte se llamaba Israel, capital Samaria. Dios le dio a Jeremías un mensaje que no gustaba y las cosas se complicaron. La gente quería un mensaje de desarrollo humano, de prosperidad, de gran bendición, un mensaje humanístico. Amados, el reino del norte, años después
muchos años después, fue invadido por los asirios. Había noticias por doquier antes de esta invasión a Judá, que Nabucodonosor venía enfurecido, con mucha ambición, barriendo, destruyendo en ese entorno. Y de momento aparece Jeremías el profeta. El reino del sur fue invadido por Babilonia con Nabucodonosor. Años después, el ministerio de Jeremías era complicado. Jeremías decía: ustedes son unos descarados. Vienen al templo y luego salen de las murallas de Judá a ofrecer sacrificio a sus ídolos. Y les decía: desobedientes, pueblo sin temor. Y les decía además: si continúan así, Dios los va a entregar en manos de Nabucodonosor. Los líderes de la época le decían: Jeremías, cambia tu forma, mire que los estresa, deja esos mensajes tan negativos. Conclusión, amados, odiaban a este profeta y le atacaban. Jeremías sufría una de las luchas espirituales por el entorno en que vivía. Su llanto se elevaba hacia las alturas ante Dios por este pueblo tan duro de servir. El profeta se le conoce como el profeta llorón. Él lamentaba la condición de su pueblo. ¿Qué está ocurriendo hoy en Colombia y en el mundo, amados? Hay un lamento, hay un descontento por los líderes que han quedado, por la dureza del corazón del pueblo. Pero el Señor está levantando profetas y aún no han querido entender ni escuchar la voz de Dios. Jeremías, su nombre significa Jehová levanta. Jeremías, de la tribu de Benjamín, un hombre joven, consciente de su falta de madurez y de experiencia, con falta de elocuencia. Jeremías capítulo 1, versículo 5 y versículo 10. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y está escrito: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Oh, gloria al Señor. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías fue llamado mediante una visión al ejercicio del ministerio profético. El Señor extendió su mano, tocando la boca de Jeremías y dándole palabras divinas. Y le dice el Señor a Jeremías: no temas de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. Le dio poder sobre naciones y reinos el Señor. Informó que sería objeto de violenta oposición por parte de los jefes, de los sacerdotes. Le amenazaron para matarle, pero seguía profetizando a pesar de las persecuciones. Oh, gloria. Pero seguía profetizando a pesar de las persecuciones. Jeremías apelaba al juicio de Dios ante la calumnia y las acusaciones. Se le había prohibido acudir al templo. Por esta razón dio orden a Baruch que fuera con el rollo a la casa de Dios para que leyera las profecías ante las personas que acudían a ayunar al templo. Estos rollos estuvieron en las manos del rey luego. Los rompió este personaje y los lanzó al fuego. La predicación de Jeremías
desenmascaraba la hipocresía que se anidaba en el sistema religioso de su época. La angustia y dolor de Jeremías era impresionante. Amados, escuchaba él las noticias y también el pueblo que decían: viene un nuevo orden mundial, un nuevo tiempo de perversidad y viene invadiendo país por país. Y a donde ha llegado Nabucodonosor, ese lugar ha sido arrasado, ha sido arruinado. Y Jeremías les decía incansablemente: ya está aquí arribita, ya está muy cerca y viene pronto. Y contestaban, amados: no, ese no puede ser tan malo. Pero estamos escuchando noticias, les decía Jeremías. El pueblo estaba siendo gobernado por los egipcios y el mejorcito de sus gobernantes, que era Joaquín. Amados, pero Joaquín era manipulado ferozmente por ellos. Y Joaquín se identificaba y se congraciaba con este pueblo. Pero cuando llegó Nabucodonosor decía: no, yo nada que ver con los egipcios. Y cuando ocurría lo contrario se volvía para otro lado. Ese era Joaquín, el mejor. Amados, ¿cómo serían los demás gobernantes? Este hombre bailaba al ritmo que le pusieran. Se unía y se unía con traidores, con hipócritas. Por aliarse mal, finalmente lo mataron. El que se une con traidores termina traicionado, y lo mataron los mismos aliados. Aquellos que decían que eran sus amigos rechazaban los mensajes, y mete a Jeremías en una cisterna llena de lodo. Un esclavo quiso ayudarlo y lo sacó de este lugar con dificultad. Luego viene el rey Sedequías y le dice: ahora profetízame, pero dime la verdad. Jeremías le dice: usted por malo va a caer en manos de Nabucodonosor y lo van a volver nada. Este mensaje llevó a Jeremías a la cárcel, y tal como Jeremías lo había profetizado, lo mataron. Ananías había profetizado lo contrario de lo que Jeremías decía de parte de Dios. Decía Ananías: va a venir paz, va a venir bienestar, amados, y tramaba así a todo el pueblo. Samaías, otro opositor, empezó a profetizar lo que Jeremías decía. Luego levantaba astutamente alarma que Jeremías le estaba copiando sus mensajes y decía: esto ya lo profeticé primero. La gente seguía felizmente engañada. Era muy fuerte la situación de Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa era dada a Jeremías por su obediencia. Dios le daba una voz de esperanza. Conclusión: Dios tiene contigo, amado, buenas intenciones, una excelente promesa. Descubre Jeremías que existe alguien que tiene buenas intenciones con él, y era el Señor. Nadie más estaba con él, pero para Jeremías era suficiente, el Señor de señores. Y luego este profeta descubre Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor, amados. Esta palabra que viene desde el corazón del Señor anima al profeta a buscarle más y más. Y luego en el versículo 12 y 13 del capítulo 29 nuevamente habla el Señor a Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Aleluya, amados. Esto le ayudó al profeta a tener una actitud victoriosa en medio de toda circunstancia adversa. Y aún en medio de todas sus quejas y reclamos, vivía conforme Dios mandaba, era obediente, humilde, sin atender a los que le incitaban a seguir el mensaje contrario. Marcó la diferencia en un entorno tóxico. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 26. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén, hermanos. Dios declara a los mensajeros fieles que Dios va a permitir que la sociedad se corrompa aún más y sufran las consecuencias por su maldad. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Precioso pueblo del Señor, la palabra dice, si te afecta mucho la opinión de los demás y quieres congraciarte con todo el pueblo según su maldad, estás en el lugar incorrecto, y esto traerá juicio también para aquella persona que ha sido enviada. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, amados. Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Quiero decirte, el cristianismo es mucho más que las canciones que cantas. Decídete, recibiendo el rechazo, la crítica, la burla, por tu manera de pensar y de ser. Conforme a Dios, en sacrificio vivo debemos presentarnos. No es que te mates, es en sacrificio vivo, porque Jesús es la vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional es tener la capacidad de entender cosas. Este es un plan lleno de esperanza para ti, y no solo para esta vida, sino un propósito eterno. No se trata de buscarnos problemas. Por ejemplo, meterme en la mitad de una marcha
Tampoco voy a negociar mis valores. Únete al que es. Te va a costar sacrificio. Serás censurado, ridiculizado. El camino ancho, fácil, te lleva a la perdición. Si sufres por amor al Señor, serás promovido a otros niveles. Ese rechazo del mundo te habla de la aceptación de Dios. A ti se te nota de qué equipo eres. Jeremías sufrió, pero terminó su vida delante de Dios, viviendo rectamente. Esta guerra, amados, ya se ganó. Aleluya. Mateo capítulo 28, versículo 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Preciosos, el Señor habla aquí en esta porción de la palabra de perdonar. Perdonar 70 veces 7. Y no está hablando de perdonar durante 10, 20 años, sino durante un día. Perdonar 490 veces en total. ¿Por qué debemos perdonar? Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Quisiéramos tener un Dios que nos garantiza que jamás tendremos dificultades, pero sí nos garantiza que tendremos victoria en medio de las dificultades. Gloria al Señor. Jeremías, aún sin conocer esta porción, había entendido el mensaje del cielo que le llamaba a perdonar a todos los opositores. Yo soy, no temáis. Era la frase que podía recibir Jeremías constantemente. Habla el gran yo soy de Moisés. El Señor le dice: yo soy, no temáis. Esto ocurrió, amados, en el mar de Galilea. Este realmente era un gran lago, muy grande, de aguas dulces. Estaba en gran agitación sus aguas. Estaban en medio del mar, amados, en la cuarta vigilia de la noche. Vigilia significa un tiempo de vigilancia. Aquí ya no se hace referencia al lugar de ubicación, sino
con relación al tiempo. Es la cuarta vigilia. Estaremos hablando de las 3 de la mañana a las 6 a.m. No todos eran pescadores los que estaban en la barca y ahora se encuentran en medio de una gran tempestad en el mar. Un momento de gran angustia. Juan 6, versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Gloria al Señor. El mismo Señor les había dado la orden de irse hacia la mar, al lugar destinado. La mar estaba siendo azotada por las olas. Jesús los había embarcado y enviado después de este precioso milagro de multiplicación de panes y peces a la multitud. Ellos estaban obedeciendo al Señor y de momento se encontraban haciendo lo que Dios les mandó hacer y estaban teniendo dificultades tremendas. ¿Qué nos enseña Dios? Si te invitaron diciendo ven a Jesús para que no tengas problemas, te engañaron. Juan 16:33 nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tenemos un Dios todopoderoso, vencedor, vencedor. Es más, estamos en un mundo caído. Este mundo como el nuestro es un mundo de aflicción. En este tiempo aún más. El mundo dice: yo voy en busca de paz. La paz no la vas a encontrar en el mundo. Jesús nos dice: en mí encontrarás la paz. Dice la palabra de Jehová es vuestra fortaleza. En medio de la aflicción con Cristo, su gozo será nuestra fortaleza. Todos los seres humanos venimos a Cristo con una perspectiva a veces equivocada. Aunque sí vamos a encontrar respuestas, ignoramos que hay un proceso, hay un trato especial. Anhelamos ser una iglesia, no anhelamos tener una iglesia. Queremos ser miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Queremos convertirnos en la bendición de ser una iglesia obediente para alcanzar sus promesas. Dios le dice a Abraham: sal de ese lugar de idolatría donde estás tú ahora. No tengas nada que ver con ese mundo pecaminoso que te rodea. Ve al lugar que te mostraré. El primer ministerio es la familia. Más adelante hablarás a las naciones. Aleluya. Obviamente las naciones están conformadas por familias. El Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Cuando tú trabajas con una persona, estás salvando familias, amado. Dios te hace una promesa a ti a través de Abraham. Dios le dice a Abraham: sal y ven, te santificaré primeramente a ti y serás bendición. Primer ministerio, tu familia. Ese es el pacto de Dios con tu vida. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 2 dice el Señor. Ahí nos relata algo hermoso. Dice que el Señor se aparece a Abraham a la edad de 99 años y le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Y le dice inicialmente: yo soy tu Dios todopoderoso. Gloria al Señor. No despreciemos hablar de Cristo a una sola persona. Estás tú trayendo multitudes con esa persona que muchas veces despreciamos. Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor. Versículo 22 al 33. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria al Señor. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pablo y Silas se regocijaban, cantaban himnos en medio de una situación angustiosa. Amados, ellos veían un privilegio sufrir por la causa del Señor. Jeremías, muchos años antes, vemos que era el profeta llorón. Este profeta se lamentaba, pero avanzaba en medio de sus lágrimas, aleluya, y halló gracia delante del Dios Todopoderoso. Vas a creer en momentos que no llegarás, pero Jesús te garantiza, porque Él venció, tú vencerás. Lo primero que el Señor te garantiza es victoria, aleluya. Jeremías lo experimentó en medio del sufrimiento, sobre las dificultades que obtuvo, pero aún fue más grande la victoria. Salmos capítulo 34, versículos 17 al 20. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Gloria al Señor. Obedecer al Señor nunca Él te va a dejar, amado, siempre estará contigo. Tanto al obediente como al desobediente le ocurrirán muchas dificultades. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que el obediente vencerá, el desobediente se hundirá y le alcanzará la muerte, porque solo en Dios tenemos paz. Juan capítulo 6, versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. No temamos, mis hermanos, avancemos. Dios está preparando un remanente para que esté en total movimiento en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya, recordemos el ministerio de Jesús, un ministerio ejemplar. Jesús es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Emmanuel sobre toda autoridad política, sobre toda autoridad militar, sobre toda autoridad religiosa.
Todo aquel que mire al Calvario vivirá y podrá avanzar victorioso, aunque veamos oscuridad en ese momento de angustia. No quites la mirada del Señor. Hacemos hoy mención de un relato fuerte, y es cuando llevan a Jesús a la cruz, al justo, sin pecado, sin mancha, y es llevado cruelmente a una muerte de terror, amados, y quedó solo. Nadie estaba con él, pero el Padre nunca le abandonó. El recorrido no será cómodo, amados, pero Dios te está preparando comodidad y vida eterna. Allí todo será cómodo en el cielo. Será un momento de gloria, abrazados de Jesús eternamente, amados. Avancemos, Cristo viene ya. Se abrirán los cielos, aún se están abriendo, porque viene Emmanuel por su iglesia, aleluya. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Gloria al Señor. El Señor está pronto. En cualquier momento de nuestra vida, día y noche, está atento a tu necesidad. Isaías 43. Ahora dice así Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebas por ti. Gloria al Señor, amados. Allí, cuando estaban en esa mar embravecida, aquellos discípulos se olvidaron de esta promesa. Cuando dice, yo soy, no temáis. En cada dificultad Él va delante. Aleluya, Él está cercano. Éxodo 33, versículo 14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria al Señor. Dios animaba a Moisés. Primera garantía, victoria. Segunda garantía, presencia. Esa dificultad en los discípulos tenía un propósito. Antes de la dificultad decían, es un profeta, porque se habían saciado de pan y peces días anteriores. Pero cuando se encontraban en medio del mar embravecido, dijeron, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amados, esto lo decían porque estaban satisfechos, estaban bien alimentados en ese momento por el milagro que el Señor había hecho. Y dijeron esto porque ya estaban al otro lado luego. En esas 9 horas maduraron los que estaban en la mar embravecida y cambiaron el concepto de Cristo y decían, verdaderamente es el Hijo de Dios. Esto es sorprendente. Aprovecha, amado, lo que estás viviendo. Luego Dios te entregará lo mejor, lo que has anhelado. Te garantiza victoria, te garantiza presencia y te garantiza provecho. Vemos nosotros que llegaron a Genezaret. Genezaret significa jardín de la riqueza, oh gloria. Por eso el Señor ya lo veía al otro lado, amados. Gloria al Señor. Y le dice, yo soy, no temas. El mismo Dios de Moisés que le dijo, yo soy, te envía a Faraón. Y le dio la victoria al pueblo finalmente. Estaba aquí porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mateo 14:34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Gloria a Jesús, Genezaret. Tierra de fruto, aleluya, y de gozo.
Viste al Señor multiplicando panes y peces. Pasaste la tormenta, la dificultad en el mar. Llegaste luego al jardín de las delicias. Amados, victoria segura. Cuando somos obedientes, entramos en peores conflictos. Si pasas al otro lado, vas a madurar, vas a conocer verdaderamente quién es Cristo, aleluya. Disfrutarás de sus delicias, estarás en un mejor lugar. En ese proyecto disfrutarás de su presencia, en esa dificultad. Me preocupa si fue una torpeza mía que me encuentre en esa dificultad, amados. Pero si ha sido de parte del Señor, Él me va a llevar a otro nivel, haciéndome subir en esa barca cuando Él ya sabía que iba a tener esa tormenta en el mar. Porque Él permitió la tormenta en estos discípulos, amados. Y si la dificultad es de parte del enemigo, realmente, amados, nos estamos preguntando, ¿por qué me ha venido esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué he hecho mal? El Señor te dice, yo soy, no temáis. Decían en medio de la tormenta, es un fantasma, escondiéndose el uno tras del otro, temblando, amados. Pero sin embargo esa frase, yo soy, no temáis, colocaron la mano en su pecho y tomaron aire profundo. Si esto ha venido por tu necedad, ay, amados, pero si ha sido el Señor, vas a conocer al Señor en otra dimensión. Aún lo vas a ver cara a cara, cuando otros no le han conocido de tal manera. Porque has ido al jardín de la riqueza, a Genezaret, y ante todo tendrás presencia, amados, oh gloria. Su presencia es con un gozo desbordante, algo inexplicable. Oh gloria al Señor, su presencia, el mejor regalo, es un tesoro más preciado. El Señor a tu lado. Lamentaciones 3, versículo 37 al 40. Vemos que Dios habla de castigo por la separación, porque muchos no han podido soportar la prueba, que va a ser momentánea. A veces la prueba se hace tan extensa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito. Pero cuando damos gracias, viene la respuesta, amados. Cuando viene el gozo y decimos, Señor, amén, sufriré, avanzaré para llegar a Genezaret. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvamos a Jehová. Dice aquí la palabra, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Preciosos, busquemos y volvamos a Jehová. Aquellos que han vuelto atrás, aún queda el último segundo para venir al Señor, amados. Gloria a Jesús. Si recordamos las enseñanzas de personajes anteriores que hemos estudiado, Esther la reina, el sabio Salomón, Jeremías y otros grandes hombres se presentan ante su rey con específicas peticiones. También el profeta Jeremías y otros grandes personajes. El Señor les decía, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Porque dice la palabra, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Oh, gloria al Señor. Vemos como la reina Esther entra al palacio y se encuentra con la sorpresa que el rey extiende su cetro, aleluya, y haya gracia y favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, habla de Salomón. Salomón se presenta ante Dios, o Dios se revela a Salomón. Y en esta revelación le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé.
Y él pidió sabiduría y ciencia, amados. Y esto agradó tanto al Señor. Y el Señor le dio muchas más cosas, riquezas, muchos años de vida. Oh, gloria a Dios. Él se desborda para bendecirte. En Jeremías 33:3 el Señor le dice a su profeta: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto lo lleva a la intimidad para recibir fortaleza. En Salomón, amados, todo es desproporcionado. Un hombre desbordado, extravagante. Fue un llamado de pompa, de esplendor. Esther, un llamado de dulzura, haya gracia y favor. Jeremías, con un llamado de dolor y sacrificio. El profeta llorón, que experimenta y disfruta su consuelo. El profeta se gozaba de escucharle decir: no temas, avanza, clama a mí, yo te responderé. Estos personajes experimentaron su cercanía, disfrutaron su presencia y se regocijaron en la victoria. Aleluya. Cuando vemos a aquellos profetas bendecidos, amados, decimos: ¿cuándo será que me pase? Pues cuando ofrezcas 1000 holocaustos, como lo hizo Salomón, cuando pagues el precio vistiéndote de ropa hermosa en la intimidad, alcanzarás esa bendición como lo hizo la reina Esther. Cuando llores delante del Creador tu aflicción en humildad y te levantes victorioso al escuchar su voz, como hizo Jeremías, recibirás y te gozarás, aleluya. Y además fueron dotados de sabiduría y ciencia. Oh, gloria al Señor. Salomón pidió sabiduría, pero se me hace que ya tenía sabiduría porque supo a dónde acudir. Una persona con plata no necesariamente puede hacerse sabio, pero con sabiduría puede hacerse rico. A Dios le gusta la petición de estos personajes y tienen una vida interesante que aporta muchísimo. Son biografías diferentes y nos acercamos al espíritu, alma y cuerpo, que son afectados poderosamente para la gloria del Señor. Miremos esto interesante. Piden inteligencia espiritual, y que se llama en la palabra sabiduría. Es saber cómo operar en el mundo espiritual. ¿Cuál es el propósito de la inteligencia espiritual? Es trascender, vivir eternamente. Esto deja un legado, marca a las personas con su ejemplo, con su enseñanza. Conclusión, aleluya, inteligencia, amados, sabiduría. Además hablamos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es ese conocimiento que va a permitir vivir productivamente. Ejemplo, haces una carrera o aprendes un arte en beneficio de tu familia, de tu nación. La sabiduría te permite llegar a la eternidad. La ciencia te permite llegar al camino de la productividad. El gran tema del libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, dijo el predicador. El mismo que estudió y al que no estudió, se lo comieron los gusanos, amados. Ahí está la comida dietética. Con Dios no hay limitaciones que te impidan avanzar, preciosos. Moisés, el tartamudo. David, el pequeño pastorcito. Amós, el sencillo agricultor. Esther, la pequeñita huérfana. Pedro, el humilde pescador. Caminaron con Dios y se cumplió en ellos el propósito divino, todos con dificultades, pero Dios los tomó del rincón de oscuridad. Por eso el Señor dijo: no por ser vosotros más que los demás pueblos, os escogió Jehová y os amó, pues vosotros erais lo más insignificante de entre todos los pueblos, pero Jehová os amó.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, encontramos esta porción tan hermosa. Y leemos en Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 12. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y en Éxodo 4, del 10 al 12, el Señor está hablando aquí. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y vemos allí como Dios habla a David, animándole en este caminar. El filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David con sus dioses. Pero amados, vemos cómo Dios le respalda. Y dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Dios le da gran victoria, amados. Y no solamente en este momento, David caminó en pruebas, luchas y lágrimas, pero también en medio de gritos de júbilo. Vemos también allí al profeta Amós. Era un profeta sencillo, un hombre traído de detrás de los árboles. Este hombre era censurado por su humildad. Era tan sencillo el mensaje, pero era un mensaje de juicio, era un mensaje con autoridad, un hombre no letrado. Amasías dijo a Amós, Amós capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, no soy ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de tu ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esther 2:16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aleluya, gloria al Señor. Demostramos el amor en el servicio al Señor, amados, en medio de gritos de júbilo y en momentos de dolor. Oh, gloria al Señor, gloria a Cristo. Aquí en 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque Jesús dice, yo soy, no temáis. Qué linda esta frase alentadora. Somos seres tripartitos, amados. Poseemos un cuerpo, un alma y espíritu. Los valores importantes en la vida, la sabiduría, la ciencia. La sabiduría nos lleva a vivir una vida de preparación hacia la eternidad. El espíritu se refiere a la sabiduría, el alma se refiere a la ciencia. Vamos a referirnos al alma. ¿Qué es el alma? Es un depósito donde se sientan las emociones, los pensamientos, la voluntad. Oh, gloria al Señor. ¿Qué puedo hacer yo que no sea útil? Entonces, ¿cómo vivir una vida productiva? Aquí entra la ciencia. Existen muchos conferencistas, amados, que dicen, les voy a enseñar a prosperar, les voy a enseñar a tener riquezas, pero de momento les dicen, regálame para el taxi. Carecen de autoridad y convicción. Salomón terminó el templo con un trabajo de excelencia. Tenía sabiduría y ciencia. ¿Quién se la dio? Dios mismo, mis amados. Salomón hizo dos obras majestuosas, el templo y su palacio. Tuvo propósito para dejar huella. No solamente era un constructor, un científico, un escritor, compositor de melodías. Y como si fuera poco, se dedicó a estudiar los desvaríos mentales. Clasificó los diferentes tipos de locura, amados, porque él también estuvo loco. E hizo muchas cosas más también, utilizando antes la sabiduría de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de esa productividad en el tiempo? Que era un hombre entendido, pues, amados, obtuvo muchas riquezas. Aún con todos sus logros, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2. A la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Gloria al Señor, un hombre que había disfrutado de todo cuanto Dios le había bendecido, pero amados, no supo abrazar con rectitud lo que Dios le había entregado, pero igual fue una persona productiva. Job concluyó, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job, en medio del sufrimiento, pudo ver al Señor y pudo entenderle. ¡Qué gloria! ¡Aleluya! Esté la reina. Dijo, entraré al palacio y si muero, que muera. Los jóvenes y los solteros, guárdense. Y todo lo que vayas a hacer, analízalo desde el punto de vista, no del hecho o del acto, sino desde las consecuencias. Analiza todo desde la perspectiva de las consecuencias. Los jóvenes dicen, yo estoy joven, puedo levantar mis alas y volar, tomar el aire fresco, remontarme a las alturas. Pero ojo, hasta el segundo piso, porque si te remontas más alto vas a caer y peligra tu vida. No quedará ni el cuento de ti. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 12. Esto aconseja Salomón a la juventud, a aquellas personas solteras que dicen gozar de su libertad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán
de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva. Preciosos, Dios hoy habla a la juventud. Dios habla a aquellas personas que Dios quiere utilizar en este tiempo, aleluya, tiempo final, tiempo de recogimiento, tiempo de preparación, tiempo de intimidad en el secreto, porque allí está la escuela de Dios. Por falta de sanidad interior, amados, y los temores impiden al ser humano desarrollarse como persona, abortando el propósito divino sin alcanzar, sin producir. Jesús dice: no temáis, yo soy. Es lo que Dios habla a su pueblo: no temáis. Segundo libro a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados, el profeta lloró, dio una declaración. Aquel hombre de lamento, aquel hombre que caminaba inclinado su cabeza, dice de momento a la multitud, dando una enseñanza de sabiduría. Jeremías 31:16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Preciosos, muchos de los hermanos con quien Dios tiene gran propósito, un llamado específico para un tiempo específico, aleluya, y está llamándote a ti por tu nombre propio. Estás en un momento de dolor, has sido sacado de tu hogar, has estado en llanto por tu esposa, por tu esposo, quizás por tus hijos, por tus seres amados. El Señor dice: reprime de llanto tu voz, porque lo está hablando un profeta que lloraba, amados, lloraba su dolor, y le está diciendo a las multitudes: porque tus hijos vendrán de lejos, porque responderé, porque he dicho, clama a mí, yo te responderé, le dijo el Señor a Jeremías. Y Jeremías hablaba siendo llorón: reprime de llanto tu voz, porque vendrá tu favor. Aleluya. Dice Salomón: la clave para disfrutar la vida es una relación de manera diaria, empezar todos los días, no guardar para después. Lo único que va a quedar de tu trabajo es todo el tiempo que compartiste con las personas que amas, con quienes te rodean. Lo dice una persona hastiada, sin sabores, después de perder toda su vida con cientos de concubinas, descuidando su familia. Lo declara cuando estaba ya anciano, cansado, bebiendo de las cisternas rotas de su desvarío, anciano, cansado. Eclesiastés 9, versículo 8 al 10. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol,
todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Gloria al Señor. Dios te llama a una relación limpia de pecado y sin egoísmo, una relación de perfección, de altura. Porque el Señor dice: mi fortaleza se hace perfecta en tu debilidad. Y termina Pablo diciendo, segundo libro a Timoteo 4, 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor, amados. Hoy Dios ha hablado a su pueblo de corazón a corazón. El Señor nos llama a ser valientes. Dios te dice: no temáis, yo soy. No estás solo en este caminar, mi precioso. Vas a llorar, pero vas a reír más. El Señor te llama a avanzar, porque Él nos recuerda que aunque el mundo nos dé la espalda, aunque tengamos que llorar, Dios va a dar una gran recompensa. Aleluya. Vamos a avanzar, preciosos. No te limites. Recuerda que David avanzó, un niño que estaba allí detrás del ganado, y a nadie daba por él una opinión de altura, sino el Padre que podía verlo todo. Vemos también a aquella campesina preciosa, humilde, como Dios la levanta como reina. Gloria a Jesús, hallando gracia ante su rey. Vemos nosotros a Moisés, el tartamudo. Dios, aún en medio de la dificultad, lo usó grandemente. ¿Cuál es tu dificultad, mi amado? Para Dios lo más importante es tu corazón. No te limites, avanza, porque Dios dice: vosotros erais lo más insignificante de entre todo el pueblo, pero Jehová os amó. Recibe en estos momentos fortaleza, recibe en estos momentos esta palabra a un llamado de esplendor. No interesa que estés ahí en el silencio, bajo el manto de oscuridad ahora. Tu corazón está iluminado, aunque tu alrededor esté en gran oscuridad. Recibe bendición, fortaleza. Oh, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puedo cantar si cuando yo recuerdo el dolor muy pronto ha de pasar.
Señor.